Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Keila Calderón para compartir lo que es el resumen semanal de la matutina de jóvenes. Empezamos con el 3 de junio y se titula El punto ciego. El versículo lo encontramos en Mateo 7, 1 y 2. En el siglo XVII, el científico francés Mariotti descubrió o llegó a la conclusión de que todas las personas tenemos un punto ciego. ¿Esto qué quiere decir? ¿Acaso nosotros no vemos todo lo que tenemos enfrente? El sistema visual humano tiene la capacidad inmensa de autocompletar el punto ciego que nosotros poseemos. Esto lo podemos aplicar a la perfección en nuestra vida cristiana. Nosotros como seres humanos, pues, nos es más fácil fijarnos en las cosas de las demás personas, en los errores o en las decisiones que puedan tomar. Pero en realidad las vemos, a ellos los observamos, pero no sabemos lo que ha conllevado a esa decisión o lo que ha conllevado a esa actitud. Ojalá que nosotros recordemos que no debemos de juzgar, porque si no, nosotros también seremos juzgados. Además de eso, Dios tiene la visión perfecta. Él no tiene ningún punto ciego. Así que Él es el único que puede juzgarnos. La seguridad de nuestra herencia. Y el versículo lo encontramos en Hebreos 9:17. En el 2007 hubo un gran frenesí. Toda la prensa hablaba de lo mismo. Resulta que Ann Nicole Smith había muerto por una sobredosis de drogas. Ella no había actualizado su testamento. Hace poco se había muerto su hijo y también hacía poco había tenido una chiquita que se llama Danielle. Pero resulta que ese fue un gran alboroto. Unos decían que cómo era posible que ella no haya dejado actualizado su testamento. Resultaron que aparecieron varios padres de Danielle diciendo ser los verdaderos padres. Unas personas opinaban que ella había deseado ser sepultada en Los Ángeles, otros que al lado de su hijo en las Bahamas. Y bueno, había muchas opiniones y todos iban a pensar que cuán grande hubiera sido la diferencia si ella hubiera dejado el testamento actualizado. Nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos un testamento que ya está escrito. ¿Y cuál es ese testamento? El de la vida eterna. Dios nos prometió que pronto nos reencontraríamos con Él en las mansiones celestiales. ¿Quieres recibir esa enorme herencia? Pues recordemos que nosotros tenemos que tener fe y debemos de obedecer sus mandamientos para poder morar en la patria de los cielos eternamente. Hijos no impostores, Segunda de Reyes 11:4. La historia del príncipe Joás es muy interesante, ya que su tía lo salvó cuando tenía 1 año y lo mantuvo escondido durante 6 años en el templo. Esta historia nos recuerda a una historia muy conocida de Anna Anderson. Todas las personas pensaban o llegaron a pensar de que ella no era Anna Anderson simplemente, sino que era Anastasia Romanov, la hija de un rey. Durante la revolución bolchevique, el zar Nicolás II y toda su familia fue brutalmente asesinada. Se dice que los 2 hijos de él, Anastasia y Alexei, se lograron escapar. Entonces aquí viene esta muchacha, Anna Anderson, y ella asegura que es esta Anastasia, la princesa. Ya estudios más enfocados en lo que es el ADN y todo eso, llegaron a la conclusión de que realmente no era la princesa. La revista Time la colocó en la lista de los 10 mayores impostores en toda la historia. Pero querida hermana y hermano, nosotros no somos ningunos impostores, porque Jesucristo nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Nosotros somos princesas y príncipes, así como lo dijo el apóstol Pablo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres aceptar eso? No levantarás falso testimonio. Éxodo 20:16. Cuando Larry tenía 27 años, sufrió un accidente demasiado fuerte. Resulta que él se fracturó la parte frontal que está encima de los ojos. Pasó 2 semanas en coma. Cuando él ya se logró recuperar, pues lamentablemente había perdido la mitad de su visión. Tenía un punto ciego más grande de lo normal, podemos decir así.
Lo malo es que en ese punto ciego, él tenía como alucinaciones. En una ocasión, cuando el doctor le estaba haciendo un chequeo, él se imaginó que encima del doctor había un mono. Nosotros como cristianos también tenemos unas partes ciegas y podríamos decir que esos son los chismes. Hay personas que en ocasiones cuentan un chisme y él se lo cree como que si realmente fuera cierto y la persona que lo escucha también. Nosotros debemos tener en mente que al momento de escuchar o decir un chisme estamos decapitando la reputación de una persona. En ocasiones es mejor evitar decir cosas malas de las personas. Es mejor guardar silencio. Además, a Dios no le gusta que estemos hablando los unos de los otros y menos cosas malas. Ojalá que nosotros los podamos evitar con determinación. El Napoleón de la prensa, Eclesiastés 4:9. Así es como le dicen a Joshua Himes. Él fue el que colocó el adventismo milenista a la luz en el siglo XIX. En 1839 él conoció a Miller. Ellos tuvieron una conversación en la cual Himes le preguntó a Miller que si él creía lo que predicaba, de lo que hablaba. Miller le dijo que obviamente sí, porque si no, no lo estaría predicando. Y Himes le dijo, ¿y qué estás haciendo para que las personas lo conozcan? Y Miller le dijo, bueno, predicando. Es que esto está aquí en un rinconcito, le dijo Himes. Nadie conoce lo que estás predicando. Estos dos hombres empezaron a trabajar juntos. Himes era un hombre emprendedor, lleno de ideas y pues publicista. Y Miller pues sabía mucho y también tenía muchas ideas. Himes se encargaba de la logística. Él logró que el millerismo llegara a muchos hogares. Fue en esa época que aparecieron las revistas como El Clamor de Medianoche y Las Señales de los Últimos Tiempos. Estos hombres trabajaron arduamente. Además de ellos dos, pues también había muchas personas atrás de ellos que los ayudaban y lograron ser un ejército grande de misioneros. Lo bueno de esto es que Dios te está llamando a ti. Te está pidiendo que clames a Él, que glorifiques su nombre compartiendo de su gran amor. Gracias amigos por escucharnos y vernos nuevamente. Los invitamos a que nos sigan en Facebook como Yo También Vivo Enamorada de Dios, en Twitter como Vivo para Dios y aquí en YouTube como Un Resumen. Dale like si te gusta el video y compártelo. Bendiciones.